Bienvenidos a su podcast de Mujeres Radiantes. Soy la abogada Lady Campos, quien les transmite en vivo desde la ciudad de Cancún, en México. Estamos estudiando Tu familia como Dios la quiere del Dr. Wayne Mack, en donde estamos aprendiendo a desarrollar y a mantener buenas relaciones en el hogar con la suficiencia de la Escritura. La semana anterior vimos cómo podíamos vencer a pocas palabras. También aprendimos que las 6 fuentes comunes para el de pocas palabras era la fatiga, la venganza egoísta, el complejo de inferioridad, el miedo, las costumbres y el estar ocupado. Aprendimos que cuando sabemos preguntar es el mayor secreto para ser un mejor conversador. También nos quedó claro que el de pocas palabras es un asesino en el trabajo, en el hogar, en la familia, en la iglesia, en virtud de que se le ha olvidado que el habla es un regalo de Dios. El pastor con la lengua atada. Vamos a ver otro ejemplo. Estamos hablando de una persona que se cría en el campo, que se levanta temprano por las mañanas, trabaja todo el día, gran parte del tiempo está solo en el tractor, trabaja hasta altas horas de la noche. Y bueno, cuando comía el desayuno, la comida o la cena, no tenía mucha comunicación con su familia. Él quería terminar de comer para seguir trabajando y como resultado no tenía mucha práctica en la comunicación y francamente era pésimo con esto. Pocas palabras era el patrón de su vida. Cuando se hace pastor, uno de sus miedos más grandes era saber qué hacer cuando lo visitaran o cuando compartiera. Decía, ¿de qué voy a hablar cuando esté con la gente en sus casas? ¿Cómo voy a empezar una conversación y mantenerla? Sugiere un tema del que tú sepas algo y háblalo con facilidad con la gente por horas. Pero saber dónde y cómo empezar es un asunto diferente. Irónicamente, hermanas y amigas, el Ministerio de Consejería a la cual estamos dedicadas en esta fundación canadiense y ahora también mexicana, es a los que estamos ocupadas una buena porción de cada semana. Por lo tanto, en las consejerías tenemos que tener mucho cuidado en tener comunicación efectiva con la gente. Tenemos que aprender a hacer las preguntas en forma correcta, cuándo, cómo y dónde. A lo mejor a muchos los que son consejeros familiares todavía están trabajando con este principio en su ministerio. Continuando con el ejemplo de este pastor, dice que su primer pastoreada evitó la consejería lo más que pudo, porque él tenía el problema de pocas palabras, era el patrón de su vida. Él daba pocas consejerías por 2 razones. No sabía cómo hablar con la gente y pocas personas venían. Había sentido su incomodidad e ineptitud en cuanto a relaciones interpersonales. Aunque actualmente todavía no es el mejor conversador del mundo, pero con la ayuda de Dios ha progresado en su lucha con pocas palabras. Para él ahora comunicarse es más fácil y tiene más habilidad para edificar a su familia como Dios quiere, igual que ministrar a otros para Jesucristo. Él sabe que ahora se siente más cómodo con la gente y se siente más cómodo con él, porque él siguió lo que comentamos la semana anterior, las 6 instrucciones de cómo vencer a pocas palabras. Él practicó, confió en la gracia de Dios, en los principios bíblicos y en la palabra que es suficiente para cualquier problema que tengamos.
Ahora bien, este pastor, por la gracia de Dios, ahora puede empezar una conversación y mantenerla. En vez de temer la consejería, ha encontrado que realmente disfruta comunicarse con la gente. Ahora, ¿cómo lo aplicamos a nuestra familia? Este pastor, obviamente, como tenía ese problema, como en su labor como pastor, en su ministerio, pues también en su familia trabajó en muchas maneras con la comunicación. Desde el principio de su matrimonio, su esposa y él han tenido la práctica de hacer una cita, por lo menos una noche de cada semana donde pueden concentrarse en su relación. A veces salen, otras veces pasan tiempos juntos en casa. Tienen un tiempo de comunicación diaria. Cuando sus hijos eran más pequeños, hacían esto y les ha permitido tener una mejor comunicación como matrimonio. Al crecer los hijos y empezar a quedar despiertos más noches, ellos han tenido que retirarse a su recámara u otro lugar donde los niños no puedan escuchar y discutir cualquier cosa que pensaban que necesitaban compartir. También apartar tiempo para estar con los niños, para informarles que su papá y su mamá necesitan ese tiempo para pasar juntos. Les han comentado a sus hijos que al menos que fuera una emergencia no debían de interrumpir a sus padres cuando estaban tratando asuntos urgentes de la familia, y los niños aprendieron a no hacerlo. El aprender a comunicarse eficazmente con los demás y haberse arrepentido de su pecado del hablar poco, la comunicación diaria en su familia y en su ministerio tuvo éxito. Cuando él tiene que salir por algunos días, trata de llamar cada día o cada tercer día para estar en contacto con su esposa y su familia. Está de acuerdo con un pastor a quien regañaron porque tenía esta práctica y gastaba mucho. Su respuesta fue: las llamadas telefónicas son mucho más baratas y menos dolorosas que un divorcio. Desde hace varios años, él ha separado una noche por semana para que la familia desarrolle las relaciones familiares y practique la comunicación. Amadas amigas y hermanas, ¿cuántos o cuántas familias hay que no les importa que en su familia no haya comunicación? Que no les importa conocer a su esposo, a su esposa, a sus hijos, porque están ocupados, demasiado ocupados. Este pastor ha mejorado la comunicación con su familia cuando en el tiempo de la cena le pide a cada uno de sus hijos que comparta con ellos una cosa buena e interesante que le haya ocurrido durante el día. También leen y discuten las escrituras u otra literatura cristiana, cantan, oran, memorizan las escrituras. La esperanza es que todos participen en las discusiones y dan la bienvenida a preguntas, comentarios, peticiones para oraciones y problemas. De vez en cuando dejan que un miembro de la familia sea un moderador de las discusiones familiares. Cuando ocurrían problemas especiales o cuando tenían que hacer decisiones familiares, tenían la costumbre de hacer una conferencia familiar y cualquiera podía pedir una conferencia familiar. Cualquier cosa que fuera provechosa era digna de ser considerada y todos podían hacer y hacían sus contribuciones. El resultado, amigas y hermanas, durante los años de esta práctica, la comunicación familiar los ha ayudado a vencer y evitar en la familia el problema de pocas palabras. Seamos sensibles y compasivos para aquel que es de pocas palabras, para ayudarlo, reprenderlo y darle la información bíblica correcta para que disfrute el regalo que Dios le ha dado del habla. Ahora bien, vamos a hablarle
en este momento al oyente. Si alguno de nosotros tiene un cónyuge, padre o hijo, dado a hablar poco, podría estarse preguntando, ¿en qué puedo ayudar para que este miembro de la familia venza a pocas palabras en su familia? Vamos a compartir unas pocas instrucciones al respecto. La número 1, tenemos que orar por esa persona. No la presiones recordándole frecuentemente que lo está haciendo a menos que él haya reconocido su problema y pedido que ores por él o ella. No presionemos a los que son de poca habla hasta que ellos hayan reconocido su problema. Tenemos que orar en secreto por ellos si no lo han reconocido. Tenemos que pedir a Dios que ayude a esta persona en cualquier cosa donde necesite ayuda. Si es miedo, reconocido o no reconocido, tenemos que pedir que Dios lo libre de ese miedo y que lo capacite, que nos capacite primeramente a nosotros y luego a ellos y a otros miembros de la familia para relacionarse con Él de tal manera que sus miedos desaparezcan. 2. Proveer una atmósfera donde él o ella se sienta seguro de hablar abiertamente. Una atmósfera de aceptación y respeto donde pueda compartir sus opiniones honestas, deseos y sentimientos sin sentirse burlado, interrumpido, presionado o que le respondan con demasiadas emociones. No los malinterpretemos. La aceptación y el respeto no necesariamente son aprobación de todo lo que dice. No tienes que estar de acuerdo con alguien para decirle te respeto, te valoro. Puedes estar en desacuerdo con alguien sin aplastarlo o aplastarla como persona. Si quieres que la gente se comunique abierta y libremente contigo, tienes que hacerlo sentir seguro cuando lo haga. Regresando a la ilustración que hemos hablado en estas enseñanzas, recordemos que Juana rehusaba discutir asuntos importantes con Santiago porque no le gustaba la manera que él la presionaba para que estuviera de acuerdo con sus puntos de vista. Ella pensaba que en cualquier discusión ella sería la perdedora. A veces Santiago presenta sus razones y las exponía como si fuera un abogado en la corte. Cualquier idea que ella tuviera, él se la rechazaba y enérgicamente le probaba que él tenía la razón y ella no. Santiago negaba rotundamente que este fuera el caso. Constantemente hacía referencia a las ocasiones en que las cosas eran hechas a la manera de ella. Aunque ganaba, Juana sentía que había perdido, porque Santiago se hacía el mártir y le recordaba, sutilmente o no, que él había sido magnánimo con ella. En su mente, Santiago no quería una discusión, quería conformidad y coercia o manipulaba para conseguirlo. El método, hermanas y amigas, que tenía Santiago para discutir había intensificado en Juana el temor al rechazo, llevándola a pensar que no se sentía segura para hablar de ciertos temas. En cierto modo, Santiago estaba cosechando lo que había sembrado. ¿No te ha pasado esto con tu familia? Y si quería Santiago ayudar a que Juana venciera su temor de discutir ciertos temas, necesitaba crear una atmósfera más segura para que ocurriera la comunicación. Necesitaba hacer caso a las admoniciones escriturales, que dice Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Frecuentemente, cuando una persona tímida se llena de valor y arriesga a comunicarse con otro miembro de la familia, percibe que es rechazado o rebajado, o lastimada y desmoralizada. Se ensimisma, refuerza su miedo de que no tiene seguridad para abrirse y compartir sus pensamientos y sentimientos. Dice, bueno, no voy a abrirme así otra vez. Razona. La última vez que lo hice se burlaron de mí. No necesito eso.
Con el tiempo esto llega a ser un hábito, la manera más común de manejar temas o situaciones riesgosas. El consejo: si tienes un miembro así en tu familia, debes aprender a escuchar con calma y respeto lo que él o que ella tiene que decirte. Cuando tu esposa o tu esposo saque o sugiera algo de tu matrimonio o de tu vida, no trates de corregirla inmediatamente o corregirlo inmediatamente o defenderte. Cuando tu esposo empieza a discutir un problema en la vida de él o la tuya o su matrimonio, no esperes lo peor y reacciones como si su meta fuera hacer miserable tu vida. Si actúas así, vas a hacer que tu cónyuge piense que no es seguro compartir contigo temas importantes. Amiga y hermana, escuchemos con respeto y sin egoísmo. Expresemos apreciación por la voluntad que tiene la otra persona de compartir con nosotros y considera seriamente lo que él o ella dice. Ten la voluntad de ejercitar tu dominio propio y mantener tu mente abierta. Afirma cuando puedas y contesta apropiadamente. Y vamos a dar un ejemplo de lo que quiere decir crear seguridad para hablar. En una ocasión, dice el doctor Wayne, estaban discutiendo como familia cuando Josué, su hijo más pequeño, dijo algo bastante chistoso. Todos prorrumpimos en risa. Yo miré a Josué y noté que estaba cabizbajo, lastimado por nuestra risa. Así que dije, Josué, no nos estamos riendo de ti, estamos riendo contigo. Josué me miró y dijo, no ríen conmigo porque yo no estoy riendo. Inmediatamente le pidió perdón y le aseguró que estaban arrepentidos de haberlo lastimado. Si nuestra familia hubiera seguido riendo con lo que decía Josué e ignorado sus sentimientos, le hubiéramos desalentado para no tomar parte en las discusiones familiares. Los miembros de la familia necesitan saber, hermanas y amigas, que hay seguridad para compartir lo que tienen en su corazón. Necesitan saber que el hogar es un lugar de seguridad y refugio. Un lugar donde la gente te ama, te cuida y te respeta. Como dice Proverbios 14:26. Dice la palabra: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. En Cristo esto es posible para cada hogar. Pocas palabras es una amenaza para las relaciones familiares constructivas y que honran a Dios. Y es un impedimento serio para edificar una familia como Dios la quiere. Con la ayuda de Dios, debes y puede ser eliminado una vez que los miembros hayan identificado las formas y razones para su existencia en su familia e implementen la guía o las guías para vencerla que están plasmadas en la suficiencia de la Escritura. Oremos. Padre Celestial, gracias por compartir tu sabiduría con nosotros. Gracias por enseñarnos primeramente a discernir quién es el de pocas palabras en nuestra familia, para ayudarlo y para que se elimine una vez que lo hayamos detectado, Padre. Que aprendamos a escuchar con respeto y sin egoísmo. Que expresemos apreciación por la voluntad del que tiene la otra persona de compartir con nosotros lo que tiene en su mente y su corazón. Ayúdanos a considerar seriamente lo que él o ella en nuestra familia dice. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que me des la voluntad de tener
dominio propio y mantener una mente abierta para que pueda afirmar cuando pueda y contestar apropiadamente cuando un miembro de mi familia exprese lo que tiene en su mente y su corazón. Te ruego y te suplico en el nombre de Jesús que nos sigas enseñando a tener esa familia como tú la quieres y a desarrollar y mantener buenas relaciones en nuestro hogar. Glorifica a tu Hijo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Cautivas es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, Inc.